Y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, llegó el día D, el 1 de diciembre de 2012. Pensamos que lo más terrible había pasado ya. Veníamos de un sexenio donde los asesinatos, esta masacre terrible en México, habían marcado la forma de la conducta social, del comportamiento de los individuos, donde empezamos a vivir el terror, el miedo, y a ver cosas verdaderamente espantosas en el país, cosas que solamente pudimos haber imaginado o visto en películas de ciencia ficción o de guerra o no sé. Y pensamos que eso era todo, que se había acabado la pesadilla, hasta antes de que hubiera en México una elección, hasta antes de que nos demostraran que pueden comprarlo todo, incluso todo lo que se puede comprar, incluso una presidencia de la República. Y llegó el momento en el que nos vimos apabullados por la maquinaria terrible del Partido Revolucionario Institucional. No fueron suficientes nuestros buenos y creo que nobles esfuerzos por no permitir la llegada o el regreso más bien de estas personas a las que conocíamos tan bien. Y nos despertamos ese 1 de diciembre, yo en lo personal con un ánimo muy por los suelos, era terrible. Soy de las personas que, al igual que los de mi generación, crecimos bajo los gobiernos priistas y sabíamos de lo que ellos son capaces. Los conocíamos. Nos acordábamos de Acteal, nos acordábamos de Aguas Blancas, nos acordábamos del Tratado de Libre Comercio, del levantamiento zapatista de 1968, de Tlatelolco, de Echeverría, de cómo se vio rebasado el gobierno en el 85 cuando el terremoto, de Miguel de la Madrid. Nos acordábamos del cinismo de Emilio Ochoa y Fett, nos acordábamos de la complicidad con el crimen, y todo eso nos venía a la memoria el 1 de diciembre, cuando despertábamos a la inminente toma de posesión de Enrique Peña Nieto, asumiendo ilegítimamente, aunque a muchos les cueste reconocerlo, ilegítimamente la presidencia. Ese día se había llamado a una manifestación en Morelia. La realidad es que ahí en el pueblo, pues la gente andaba de alguna manera normal, y en Morelia se llamó a una manifestación a la que fui. Lo primero que me sorprendió fue encontrarme a tan poquita gente, de verdad tan poquita gente. Yo me imaginaba que iba a estar toda la ciudad de Morelia volcada en las calles, tratando de, cuando menos, hacer notoria su voz, el rechazo que había, el terrible rechazo a este patético personaje y a la imposición que nos estaba haciendo el sistema, pero no. Éramos muy pocos los que estábamos, y de los que estábamos yo creo que muchos estábamos por diferentes causas. Y sí, por ejemplo, ahí estaban los de Morena en algo que me parecía un festival, algo que era muy diferente a lo que pensamos muchos que tendría que hacerse, una protesta fuerte, muestras de rechazo completo a lo que estaba pasando. Y no, ellos estaban en un festival, leyendo poesía, regalando flores, etcétera, dando entrevistas a Televisa. Y un grupo de personas, de chavos valientes, señoras, sobre todo mujeres, hicimos una marcha desde las Tarascas
por toda la calle Madero hasta llegar enfrente de el Palacio de Gobierno, enfrente de la Plaza Melchor Ocampo, donde se estaba llevando a cabo esta concentración de también los chavos del 132. Y cuando llegamos ahí y vimos la concentración, pues nos sumamos a ella, estuvimos ahí escuchando un rato. Y de repente nos llegó la noticia desde el Distrito Federal. Estábamos pendientes de alguna manera, las redes sociales nos ayudaban a estar pendientes de lo que ocurría en el DF, y no era muy diferente la situación en el Distrito Federal en relación a las movilizaciones. Fíjense ustedes, en Morelia habíamos dos grupos de personas, los que estábamos de verdad muy tristes, enfadados y pensábamos en una protesta más fuerte, que fueron los que hicimos esta marcha desde las Tarascas al Palacio de Gobierno, y estaban los que ahora sí que estaban quienes tomaron el día como para pues sus propios fines políticos, en este caso los de Morena. Ellos en un festival y nosotros con esta manifestación un poco más fuerte. Y en el Distrito Federal, les decía yo, estaba pasando más o menos lo mismo, mientras el colectivo de jóvenes se acercaba a San Lázaro completamente blindado, pues Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores estaban en una concentración en otro lado, anunciando que pues ellos querían ser partido político. Y era muy similar lo que ocurría. Nos enterábamos de lo que pasaba en el DF y yo observaba lo que pasaba en Morelia y decía, bueno, en verdad estamos buscando cosas completamente distintas. Hubo un momento en el que nos llegó la información, y esto porque Ricardo Monreal en la tribuna del Congreso se atrevió a decirlo, ¿no? Es una información que nos pareció de una fuente pues cuando menos creíble. Se atrevió a decir que había muerto ya una persona. Yo supongo que en ese instante era que se llegaba a creer que Cuy Kendall estaba muerto y no había sido pues gravemente lesionado como fue, ¿no? Entonces en Morelia nosotros nos enteramos de esto, y no voy a olvidarme de algo que y de hecho voy a colocar la imagen para que ustedes lo vean. La hija de una amiga en Morelia tomó una cartulina y anotó la hora en la que había recibido la información, y decía esta cartulina que mostró, para ese instante estábamos bloqueando la avenida Madero: 12:35 p.m. Enrique Peña ha matado a 2 personas, porque era información que nos había llegado. Además de Cuy Kendall se hablaba de un muerto más. ¿Qué estaba pasando en el DF? Bueno, en el DF había, es que no sé ni cómo llamarlo, una de las represiones más fuertes de las que yo tenga memoria. Vamos a dejar de lado, aunque vaya sin olvidarlo jamás, la serie de masacres que ha habido por parte del Estado. Lo que se vivió el 1 de diciembre en el Distrito Federal marcó completamente la lucha social en México. En este día D, Mancera, escudado en que pues él apenas estaba entrando en funciones, y Ebrard escudado en que pues ya no era bronca de él porque él ya no era jefe de gobierno, y en ese limbo que se creó durante esas horas, la policía del Distrito Federal estaba violando completamente todos los derechos de manifestación, de reunión, de libertad de expresión, golpeando, deteniendo a gente inocente. Bueno, es que las imágenes ahí están, todos las vimos. Detuvieron a muchas personas. Detenciones completamente arbitrarias, ilegales.
de tensiones que nos llenaban de rabia cuando las veíamos a través de los videos que pudimos ir conociendo en los días posteriores. Y mientras tanto, en el centro de todo esto, pues estaba en San Lázaro Enrique Peña Nieto protestando a hacer cumplir las leyes y la Constitución. La brutal represión que se vivió el 1 de diciembre, lo vuelvo a repetir, marcó sin duda alguna la forma en que se han desarrollado las acciones de los activistas sociales y de los grupos en resistencia en México. Inmediatamente se notó que hubo un temor en las calles, un temor en muchas personas, porque este tipo de guerra de baja intensidad, efectiva en muchos niveles, le provoca mucho miedo a la gente. Y el 1 de diciembre, sin que pudiéramos todavía darnos cuenta de la magnitud de lo que se venía encima, teníamos ahí el primer indicio de lo que iba a ser este año de gobierno de Enrique Peña Nieto. El día de hoy, a un año de esto, hay cerca de 18,000 ejecuciones en el país. Hay cerca de 3,000 o 4,000 desaparecidos en un año. Nos convertimos en el país número 2 en el mundo en cuestiones de secuestro, y se aumentó el secuestro, aumentaron los secuestros en México. Nos han aplicado una reforma laboral que violenta todas las garantías de los trabajadores en México. Nos aplicaron una reforma educativa que va en completo detrimento de la educación y de la calidad educativa, y además le pega a la situación laboral de los maestros. Empezaron a vender las playas, se le dio carta abierta a las mineras canadienses, han desaparecido 13 activistas, han muerto cuando menos 13 activistas en México, en el estado de Guerrero. Se están descubriendo cada vez más vínculos entre políticos y crimen organizado. Michoacán está ardiendo. Surgen grupos de autodefensa. Las policías comunitarias perfectamente legales están tratando de ser desarticuladas. Se ataca de manera sistemática cualquier intento de protesta, no tan solo en el Distrito Federal, sino en cualquier parte del país. Veracruz, es prácticamente imposible manifestarse sin que no haya represalias por parte del cerdo que está ahí de gobernador. Y es que podría pasarme una hora hablando de la desgracia en la que está sumido México en este momento, de lo terrible que se está viviendo en el país, de la situación de esta dictadura autoritaria, mezquina del Partido Revolucionario Institucional. Créanme que me duele mucho lo que pasó. Me duele y me sigue doliendo que haya regresado este enemigo del pueblo a gobernarlo. Me duele saber que mucha gente vendió su voto. Me duele saber que va a ser muy difícil sacarlos de ahí, que llegaron para quedarse y que llegaron con un hambre voraz y están empezando a vender lo poco que nos quedaba. No creo que se pueda detener, estoy casi convencido que no se va a poder detener la reforma energética y el completo desmantelamiento
de el patrimonio nacional es prácticamente es eminente, va a ocurrir. Y el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos va a aumentar. Hace un año por estos mismos días, hacía yo videos que subí tanto al canal, después en Red Generación, en Informando México, donde es cuestión de que los busquen, compas, y escuchen lo que estaba yo diciendo en ese momento, porque le atiné a todo. Y es que no es que uno sea adivino, no. Es que conozco al enemigo. Porque vivimos sexenios terribles con el PRI y sabía que iban a regresar más duros y más desgraciados que nunca. El día de 1 de diciembre de 2012 empieza la resistencia verdadera y seguimos en pie de lucha, desconociendo completamente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos en contra de cualquiera de sus políticas, de cualquiera de sus leyes, de cualquiera de las cosas que haga, porque sabemos que ninguna es para el beneficio del pueblo, que las tratan de enmascarar, como la famosa cruzada Sin Hambre, donde los patrocinadores son Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O Marinela. Y rechazamos completamente que en México haya presidente. México no tiene presidente. Ese cerdo no es mi presidente. Ni él, ni ninguna de las instituciones de su podrido y espurio gobierno me representan como mexicano. Recuerdo que ya para terminar el video, mientras siguen observando estas imágenes que me provocan mucho dolor, de verdad, mucho dolor, le decía yo a una persona antes de las elecciones de 2012 que si regresaba el PRI a gobernar, yo no regresaba a México. Estaba yo en México y vivía ya la elección y pues bueno, ustedes lo juzgarán como crean, pero me vine para acá el 24 de diciembre y tuve como presidente, o estuve en el país, no, jamás tuve como presidente, estuve en el país solamente 22 días, desde que el títere asumió la presidencia que había comprado. Y es muy difícil estar lejos y ver las cosas que pasan en México. Y todos los días me informo de lo que ocurre allá y trato de compartir la información porque a la distancia México se ve más real, se ve más crudo, duele mucho más. Y pues la verdad es que desde cualquier parte donde yo pudiera estar, jamás voy a dejar de querer a mi país, a mi gente, a México y pues seguimos luchando por tratar de despertar la mayor cantidad de conciencias, poder lograr una fuerza mucho más grande que la que teníamos el año pasado y lograr todos juntos recuperar lo que nos pertenece, nuestro país, nuestro México, que no es de estos hijos de puta que se lo robaron, que lo han destrozado, que lo siguen haciendo mierda, que se siguen enriqueciendo, que siguen lucrando con la fe, con el trabajo, con la buena voluntad de la gente. Y tenemos que arrebatárselos de alguna manera, porque no nos merecemos gobiernos así, no merecemos estar en un país tan rico muriéndonos de hambre, con millones de pobres, con asesinatos todos los días, con masacres, con corrupción, con tráfico de influencias, con prostitución, con tráfico de infantes, con
No, es que ese no es el país donde nosotros nacimos. No nos merecemos un país así, ni un gobierno así. Y pues termino diciéndoles lo que me motiva a hacer este video. Créanme, estoy sintiendo cosas muy fuertes en este momento. Me duele mucho mi país y hoy más que nunca repito esta frase que se convirtió en un grito de batalla para todos los que no creemos y no queremos a este bastardo destrozando y a su gente destrozando a nuestro México. México no tiene presidente. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.